¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Emilio Lobo Ríos y hoy el tema será sobre analizando el ambiente laboral y proponiendo medidas de control. Hoy también estaríamos hablando el caso de un trabajador, eh, lo cual lleva 10 años trabajando en un taller de forja de metales de la ciudad de Valdivia. Su oficio, el que había aprendido de su padre, consistía en doblar varillas que tienen una medida de 0,5 a 2 pulgadas, usando para esto una máquina troqueladora. Claudio se sentía muy seguro de su forma de hacer el trabajo, esto por el tiempo en el que lo llevaba desarrollando y porque solía ser el que terminaba los trabajos, encomendados de manera más rápida que el resto de sus compañeros. Como tenía el conocimiento y creía poder realizar la tarea, a José no utilizaba ningún tipo de equipo de protección personal que le había proporcionado la organización. Es más, en todo el tiempo había hecho caso omiso de las indicaciones entregadas por el experto. Este último había diseñado un procedimiento de trabajo seguro que Claudio no quiso leer. Lo cual, ¿qué sucedió? El experto en prevención había hecho ver al dueño de la organización la conducta de este compañero, por lo cual, en cierta situación, resultando que un día habían herramientas tiradas por el piso en su lugar de trabajo, haciendo que éste resbalara y él, como de manera de reflejo, se tomó de lo que es la troqueladora, cortando sus dedos. Ahora, la troqueladora siempre he sabido que se utiliza como una especie de máquina para cortar metales, hojas, cosas textiles también, y otro tipo de materiales que son más fáciles de cortar. Por lo cual, ya con decir lo que es la palabra cortar, se debería tener una especie de respeto hacia esta máquina y usar los materiales adecuados para poder protegerse. Como hemos explicado qué es lo que es la troqueladora, nosotros vamos a explicar o decir los riesgos que esta conlleva al trabajar con ella. Los riesgos de contacto eléctrico indirecto por el mal estado del cableado, cosa que es necesario siempre, en cierta manera, llevarla a lo que es a mantención. Riesgo de amputaciones y cortes con la cuchilla o con los troqueles, cosa que en este caso, por un tema de reflejo para evitar una caída, el compañero puso su mano en lo que era la parte de la cuchilla. Y eso también teniendo siempre cuidado en poder manipular esta máquina, porque no solamente puede ser los dedos, puede ser que sea, supongamos, una mano o el brazo o cualquier otra cosa. No tampoco apoyarse por ahí en la cabeza ni nada por una especie de juego, porque también puede ser eh, muy peligroso. Riesgo de alergias a fibras naturales. Puede ser a lo mejor por los pedazos que esta deja o por la manera en que el óxido a lo mejor que éste genera por sus cuchillas, que también hay que mantenerlos, irlas cambiando también. Dice, riesgo de lesiones de dorsolumbares por sobreesfuerzo en la manipulación de los troqueles y las bobinas de material a cortar. Eso siempre hay que tener alguna especie de ayuda al tener que cambiar algo de lo que es la troqueladora. Riesgo de alergia a los aceites lubricantes usados en las operaciones de mantenimiento. Siempre es necesario que alguien que haga mantenimiento
que quien haga el mantenimiento tiene que estar calificado para ese tipo de máquinas. Riesgo de atrapamientos con la prensa o con las partes móviles de la máquina, cosa que también es necesario trabajar a lo mejor con un traje más corto, también es necesario, porque estas son cuchillas que pueden generar que tú te atrapes. En este caso, como dice ahí, riesgo de atrapamiento con la prensa o con las partes móviles de la máquina, cosa que es muy peligroso, así que recomiendo usar una camisa con guantes, cosa que sea más corta y evitar tipos de agarre. Riesgo de golpes por caída de objetos en su manipulación, fundamentalmente troqueles, pero en este caso dice riesgo de golpes por caída de objetos en su manipulación. En este caso, tener el área limpia. Lo que pasó con el compañero, que no fue así, que no mantuvo su área limpia, llegó y trabajó, y que pasó que sin querer se resbaló porque había una herramienta en el piso. El riesgo de exposición a ruido durante el funcionamiento de la prensa es también usar audífonos, a veces necesario, así como de estos, parecido a estos, cosa que también es necesario. Ahora, las medidas de seguridad que se debe llevar o se debe tener en cuenta al usar esta máquina, el equipo deberá tener toma de tierra, así como un dispositivo de desconexión automática de la instalación eléctrica, o sea, un diferencial. La máquina debería estar anclada al suelo. Se colocarán unas células fotoeléctricas tanto en la entrada de alimentación de la prensa como en la salida de la misma, de forma que detenga la acción de corte cuando quede interrumpido el haz. O sea, si uno pone la mano, estará ahí, tal como hoy en día hacen las máquinas, esas que cortan madera también, que cuando uno mete el dedo se baja la cuchilla. Dice, la prensa deberá tener resguardos regulables en la altura en la entrada de la alimentación y en la salida de la misma, de forma que deje libre la anchura necesaria para cortar. Y si lleva un resguardo móvil, deberá estar asociada a un dispositivo de enclavamiento, con lo que la apertura del resguardo dará lugar a una orden de parada. Dice, la prensa deberá tener un accionamiento de doble mando, 2 empuñaduras, de tal forma que ambas manos estén durante el movimiento de la prensa en las empuñaduras, o sea, bajándola. Dice, deberá tener parada de emergencia de forma que requiera el rearme manual del dispositivo. Eso también es necesario. Yo lo he visto muchas veces, este tipo de la troqueladora o una máquina similar en lo que es en el área de diseño. Cosa cuando cortaban lo que era papel. Cosa que también tendía a ser demasiado peligroso y por eso el caballero estaba ahí como calculando bien el corte y la distancia con su mano también. Dice, los órganos de accionamiento los órganos de accionamiento, entre paréntesis, puesta en marcha, parada de emergencia, etcétera, deberían estar claramente identificables. Dice, los órganos de puesta en marcha deberán estar protegidos para evitar accionamientos involuntarios. Lo demás no lo alcanzo a leer porque justo tengo la cámara aquí, entonces no alcanzo a leer lo demás. Ahora, las normas de seguridad al dejar de usar la máquina, dice desconectar el equipo antes de realizar cualquier operación de instalación y mantenimiento cuando no se utilice. Controlar el buen estado de los cables eléctricos, sustituyendo los que tengan el aislante en mal estado, cosa que también es necesario, porque a veces al poder tocar o al poder pasar a llevar esos cables, si no están en buen estado, puede causar un choque eléctrico, que lamentablemente puede terminar de manera fatal. Dice proporcionar EPI homologados y utilizarlos según las especificaciones del fabricante. Mantener el pelo recogido, en el caso, quizás si un hombre o mujer tengan el pelo largo, dice mantener el pelo recogido y la ropa lo más ceñida posible para evitar atrapamientos, cosa que lo que decía anteriormente sobre usar ropa un poco más corta
y no tan holgada, cosa que no se mueva tan fácil a lo mejor con el viento o con el movimiento y queda atrapado en esta máquina. Si la máquina se coloca en lugares distintos a lo habitual, asegurarse de que ésta tiene toma de tierra, cosa que decía las instrucciones anteriores. Prestar especial cuidado en la limpieza de las cuchillas, no pasar a cortarse, no tener que todo esté desconectado también. Eso también es necesario, que esté todo desconectado, pues cosa que no pasar a llevar algo y nos pasa a cortar la máquina sin querer. Revisión periódica de los dispositivos de seguridad de la máquina. Revisión periódica del sistema hidráulico, prensa de troquelado. Dictar normas con los procedimientos de trabajo seguros donde se especifiquen las tareas de mantenimiento y limpieza, cosa que también es muy necesario tener una cierta instrucción de cómo limpiar este tipo de máquina. En caso de avería, mantenimiento e inspección, solo el personal técnico cualificado puede manipular la máquina. Cosa que también la gente que decía yo hace un rato, sobre la gente que podía poner aceite en la máquina también, que sea gente calificada o que tenga una previa instrucción sobre el funcionamiento de la máquina. Y recoger los troqueles en el lugar asignado y nunca situarlos en el suelo. Allá sí, para así no tener accidentes de lo que pasó en el caso que pusimos al principio. Utilización de guantes que aseguren una protección adecuada ante el riesgo de corte con los troqueles. Bueno, como conclusión, ya que estamos en la última diapositiva, como conclusión siempre es necesario tener una especie de instrucción y también una especie de cuidado de que todos hagan caso con lo que es las instrucciones de lo que es usar este tipo de máquinas y todos los tipos de máquinas que se utilicen en esta empresa. ¿Por qué? Porque pueden generar este tipo de accidentes, cosas que son un buen ejemplo para las demás personas que están ahí, de que siempre hay que ceñirse a las normas de seguridad y que no hacer caso omiso a estas mismas. También tener siempre un cuidado en el área de trabajo, donde trabajemos, que las máquinas lleven el correcto mantenimiento de todo, los cables, las cuchillas, los troqueles también, y que todo trabajo en equipo tiene que ser de todos, y no cada uno, no, tiene que ser en conjunto, cosa de recordarle al compañero de que tenga que tener cuidado, de recordarle al compañero de que tiene que limpiar su zona de trabajo. Bueno, para mí eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.